cuando los puntos x, y son transformados. Es decir, bueno, no sé, tal vez la rote, ¿sí? Por ejemplo, con la función f de z igual a z cuadrada, y vamos a ver qué es lo que tiene. No, no es exactamente, ¿eh? ¿Qué le pasa al elipse cuando le aplicamos esta función? Es decir, yo voy a agarrar un punto aquí, z, no sé, el punto 2 más 3i. Y vamos a ver qué le pasa a ese punto acá en el conjunto de imágenes. Aquí el conjunto de imágenes va a estar graficado en el plano U y V, que también va a ser un plano complejo. O también se le llama R2, porque algunas personas definen los números complejos como los puntos de un plano o de los puntos en R2 con las operaciones de suma, multiplicación e igualdad que vamos a dar aquí, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que queremos hacer para explicar lo que dice nuestro programa en la parte de funciones complejas como transformaciones. O sea, ¿en qué transforma una función compleja un conjunto del plano? Y luego la parte que sigue dice identificación de las componentes real e imaginaria de una función compleja. O sea, ¿quiénes son esta u y esta v? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de z cuadrada, u es igual a x cuadrada menos y cuadrada y v es 2xy. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque cuando yo tengo f de z igual a z cuadrada, entonces tendría x más y al cuadrado. Pero x más y al cuadrado es lo mismo que x cuadrada más 2xy por y más y cuadrada por y cuadrada. O sea, con aquello del binomio al cuadrado, ¿no? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero y cuadrada recuerda que es menos 1. Entonces, esto que está aquí es la u y esto que está aquí es la v. Eso es lo que dice aquí, identificación de la componente real e imaginaria de una función compleja. Luego, hasta el último, en la última parte de la unidad, viene transformaciones de regiones. O sea, vamos a ver qué le pasa a este conjunto, ¿sí? Cuando le aplico la transformación z cuadrada. A lo mejor la z cuadrada me lo manda al exterior de la elipse, o bueno, al interior de la elipse, etcétera. Entonces, vamos a ver qué le pasa a ciertos conjuntos del plano cuando lo transformamos con, con las funciones complejas de variable. Obviamente, vamos a ver las sencillas, por eso ahí en el programa me dice lineal y racional. Bueno, después viene funciones complejas de tipo polinomio. Las funciones complejas de tipo polinomio, pues son funciones polinomiales. Por ejemplo, esta f de z igual a z cúbica menos 3z cuadrada. Bueno, voy a ponerle, ya está bien, así. Ahí vamos a ver algunos aspectos de ella. Por ejemplo, nada más vamos a ver como tipo transformación a la z cuadrada y a la z. Estas ya son difíciles de ver como transformaciones,
Pero aquí podemos ver algo, que son los ceros de la función. ¿Qué son los ceros de la función? Pues son los números aquellos que sustituidos en la función nos da 0. ¿Sí? Y vamos a resolver esa ecuación. Bueno, aquí la puse fácil para encontrar los ceros rápidamente. Por ejemplo, si z vale 0, pues esto se hace 0. Y entonces z igual a 0 es una raíz o un 0 de la función polinomial. Y z igual a 3 es otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar con funciones complejas de tipo polinomio. Y luego vamos a seguir con las funciones racionales. Aunque las funciones racionales vienen en hasta el último de la unidad 1, las funciones racionales son cocientes de polinomios. ¿Sí? Entonces, pues de inmediato nos vamos a ir a cocientes de polinomios, o sea, a las funciones racionales. Después de eso viene que veamos la función exponencial. La función exponencial es simplemente e a la z. Y vamos a utilizar la identidad de Euler, ¿sí? Para definir e a la z. Acuérdate que e a la y es coseno de y más y seno de y. Esa es la ecuación de Euler. Entonces, la función f de z, ¿sí? Será e a la x más y, o sea, e a la x por coseno de y más y seno de y. Y esa es la función exponencial. Pero claro, aquí hay que ver, pues, qué le pasa si a una exponencial la multiplicamos por otra exponencial. ¿Qué pasa cuando la dividimos? Vamos a ver que la función exponencial es compleja, es periódica, lo que no ocurre con las funciones reales. Y luego vamos a ver la inversa, pero la inversa de la función exponencial es también el logaritmo, pero no siempre es inversa. Luego voy a indicar eso de que no siempre es inversa. Luego vamos a ver la función logarítmica y sus propiedades. Y pasamos a ver funciones trigonométricas circulares. Eso es lo que dice aquí en el programa. Debe decir funciones complejas trigonométricas o circulares. ¿Sí? Este nombre en realidad se debe de quitar, pero como quiera se utiliza para variable compleja. ¿Sí? Para variable real se llaman así las trigonométricas porque provienen de un círculo centrado en el origen de radio unidad. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí esté, entonces este punto que tiene coordenadas x, y, ¿sí? Y esta longitud es la misma que t en radianes. Entonces aquí x es igual al coseno de t y y es igual al seno de t. Entonces estas funciones trigonométricas provienen del círculo, por eso se llaman circulares.
Entonces ahí, en el programa hay un pleonasmo, ¿no? Y luego dice funciones complejas trigonométricas vuelven a repetir el error, trigonométricas circulares inversas. Bueno, vamos a ver que T la puedo despejar de aquí con coseno inverso de X. Esta es la función inversa. Algunas veces también esto se llama arco cuyo coseno es X, pero nosotros vamos a utilizar en variable compleja esta notación. Y lo mismo para la función seno, la función tangente, la cotangente, etcétera. Y vamos a ver sus propiedades. ¿Cómo las podemos escribir estas funciones? Bueno, ¿cómo podemos escribir la función coseno o seno de z? O sea, ¿cómo se puede definir esta función? Y se va a definir en base a un exponencial, a las exponenciales. Entonces, esta función se va a escribir con exponenciales y va a quedar en función de las funciones trigonométricas reales y las hiperbólicas reales. Bueno, pero ahí en el programa viene que veamos funciones complejas trigonométricas hiperbólicas. O sea, eso es un error garrafal, porque las funciones hiperbólicas no pueden ser trigonométricas. Estas son las trigonométricas. O sea, la palabra lo dice, trigonometría. Y estas provienen de un círculo de radiounidad. Y las hiperbólicas se llaman así porque provienen de una hipérbola, ¿sí?, equilátera centrada en el origen, ¿sí? O sea, aquí está una rama de la hipérbola, voy a dejárselo bien, esta parte, esta, y esta. Vamos a suponer que la longitud del arco que va de este punto a con coordenadas x, y, ¿sí?, es t. O sea, esta longitud de aquí a aquí, la longitud de arco, es t. Entonces, el punto x, y que tengo aquí, se puede escribir como coseno hiperbólico de t y y igual al seno hiperbólico de t. Por eso es de que en el caso de hiperbólicas, el coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado de t es 1, ya que la ecuación de esta hipérbola es x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Acá, la ecuación de la circunferencia, acuérdate que es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjate, sí hay analogía, pero estas son circulares y aquellas son hiperbólicas porque provienen de la hipérbole. Entonces vamos a ver su correspondiente función compleja, ¿sí? Y luego viene otro error que dice función potencial. La función que vamos a ver aquí, que dice función potencial, no es función potencial, es función potencia. Es que en algunos libros la tradujeron mal el nombre. Entonces, esta es la función potencia. Aquí alfa es un número complejo. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros como función potencia, no como función potencial, porque recuerden que la función potencial es
como en el caso del campo eléctrico, ¿sí? Bueno, en el caso de cálculo vectorial, ustedes vieron algo que se llamaban campos vectoriales. Entonces, si tienes un campo, por ejemplo, el campo vectorial E, ¿sí? Y se puede escribir como el gradiente de una función, ¿sí? Este que tengo aquí se llama potencial, ¿sí? Y se llama potencial eléctrico, en el caso del campo eléctrico. Pero para cualquiera, otro campo vectorial también tiene su función potencial, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una función potencial, no esto. Esta es una función potencia. Entonces, ahí en el programa hay un error. Y luego, pues ya en lo que vimos, que mencionamos que funciones racionales, la vamos a ver hasta el último. Luego viene límite ya eso es de la unidad 2, viene el límite de una función compleja, sus propiedades y ejemplos. La definición del límite es muy parecida a la definición del límite en el caso real. O sea, nada más es ver o cambiar la palabra de valor absoluto por la de módulo, ¿sí? De una distancia. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado aquí que la distancia entre dos puntos? No, bueno, habíamos escrito una ecuación que era el valor absoluto de z menos z0. ¿Sí? Entonces, aquí se va a utilizar también esa expresión de distancia para definir lo que es límite de una función compleja. Obviamente, después de ver el límite, vamos a ver cómo se calculan los límites de suma, resta, multiplicación, división de funciones complejas y vamos a ver cómo se calcula el límite de algunas funciones que parecen indeterminadas o que parece que no se pudiera calcular el límite, que es lo mismo que hicimos en el caso de variable real, que por ejemplo calculábamos el límite de x cuadrada menos 1 entre x menos 1 cuando x tiende a 1. O sea, decíamos que si sustituíamos el 1 directamente, esto iba a ser 0 entre 0, ¿sí? Pero factorizando a x cuadrada menos 1, podemos cancelar la indeterminación. Entonces, vamos a hacer cosas parecidas aquí en variable compleja. Después, ya viene continuidad. La definición de función continua es la misma, entonces no va a haber mucha diferencia. Luego viene el concepto de derivada. Concepto de derivada, su definición, la de la derivada, es la misma que en el caso real. Nada más que aquí en variable compleja se tiene una, como digamos, ayuda para decir si una función es derivable en un punto. Para decir que una función es derivable en un punto, se utilizan algo que se llama ecuaciones de Cauchy-Riemann y en su forma cartesiana y la forma polar. ¿Sí? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos permiten decir cómo se calcula, cómo se dice, o cuándo se dice más bien,
que una función es derivable. Y si existe la derivada, ¿cómo calcularla? Obviamente vamos a ver las derivadas de estas funciones, que aquí en el programa le llaman las funciones elementales, que son la derivada de la exponencial, del logaritmo, la derivada de las trigonométricas, de las hiperbólicas, de las trigonométricas inversas, hiperbólicas inversas. Y vamos a ver un concepto adicional, que eso no hay en cálculo real o cálculo diferencial integral, que es el concepto de analiticidad. O sea, las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos dicen cuándo una función es analítica, ¿sí?, en un punto. Y vamos a ver que eso está relacionado con los puntos que rodean a donde decimos que la función es derivable. O sea, una función va a ser derivable si lo es derivable en un punto, si lo es en el punto derivable y además en un conjunto de puntos que está alrededor de ese punto, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar un concepto que se llama vecindad. Sí, esos son los conjuntos, bueno, es un conjunto de puntos vecinos, por eso se le llama vecindad. Luego vamos a ver las funciones complejas enteras. Las funciones complejas enteras son aquellas que son derivables en todo punto, o sea, en todo punto del plano complejo. Y las funciones armónicas, las funciones armónicas son aquellas que cumplen la ecuación de Laplace. Tal vez en tu curso de electricidad y magnetismo vieron esta ecuación. Esta ecuación que está aquí se llama ecuación de Laplace, ¿sí? Y la cumplen, por ejemplo, este potencial que tengo aquí, ¿sí?, siempre y cuando no existan cargas en la región donde está definida la función. Este es el laplaciano de la función potencial phi. Si en una región no hay cargas o una densidad de cargas, entonces aquí es cero. Esa es la ecuación de Laplace. Y si hay cargas o una densidad de cargas, entonces aquí será 4pi por rho, donde rho es la densidad de carga. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, pues son las funciones que te decía. No, y ahí se termina la unidad 2. Y lo que sigue, pues son la unidad 3, que viene una expresión donde vamos a graficar, vamos a integrar. Una expresión donde vamos a integrar nosotros son curvas en el plano. O sea, tú, en cálculo real, integrabas en un conjunto como este, o sea, en un pedazo de la recta. Luego integrabas en el plano, o sea, en una región como esta, por ejemplo, un rectángulo. Y acuérdate, las integrales triples eran en el espacio, por ejemplo, en un cilindro, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver, ¿sí?, que las integrales que tenemos aquí se van a realizar en una curva como esa. Pero una curva es una transformación de este conjunto
¿sí? Que está sobre un pedazo de la recta a punto sobre el plano. Y eso es lo que vamos a llamar curvas, ¿sí? Curvas o trayectorias. Y entonces es donde vamos a ver la integración de funciones complejas, ¿sí? Y vamos a ver integrales de línea, ¿sí? Para ver las integrales de línea, vamos a hacer un ligero recordatorio de las integrales reales de línea y el teorema de Green para el plano XY. Luego viene el teorema de Cauchy-Boursat. Ese teorema es acerca de que si una función es analítica, la integral de línea de la función en una trayectoria cerrada es igual a 0, siempre y cuando la función sea analítica. Después veremos series de potencias. Las series de potencias ya las vieron en cálculo. Viene el teorema de Taylor, teorema de Maclaurin, y hay algo que no vieron en cálculo que se llama teorema de Laurent, que es una serie de potencias negativas y positivas. Pero el teorema de Laurent o la serie de Laurent nos sirve para definir lo que es un residuo, ¿sí? Pero ¿para qué queremos definir el residuo? Bueno, pues porque hay un teorema que nos permite obtener la integral de una función sin hacer la integral, ¿sí? Nada más calculando el residuo. Y luego, pues vamos a ver cómo se obtienen o cómo se calculan integrales reales de tipo infinito, ¿sí? O sea, donde una de los límites es infinito. Se llaman integrales impropias, ¿sí? Integrales impropias de primera especie. Entonces es a grandes rasgos el programa. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Yo creo que no, profe. De mi parte, ninguna, profe. Ok. Vamos a utilizar este libro para casi todo. Es Introducción al análisis complejo con aplicaciones, ahorita la escribo, de Denis Gesil, es la segunda edición. ¿Sí? Ahorita lo escribo. Este libro no está en el mercado, o sea, no lo venden en las librerías, solo en las librerías de usado o en internet. Entonces, vamos a utilizar el libro Profesor, ¿Vale? quedan 4 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Vale? Nos volvemos a conectar, nada más quedan 4 minutos. No, ya no. De hecho, son 6:20 y ya
No. Entonces, ese es el libro que vamos a emplear. No hay, te decía, en el mercado no lo venden en las librerías. El que se vende es pero es en inglés, es la tercera edición, ¿sí? Es del mismo autor. Si ustedes lo pueden conseguir, pues sería mucho mejor. Trae algunas reformas, muy poquitas, ¿sí? Pero de ese libro me voy a basar para los problemas de examen y algunos problemas de tarea. Entonces, luego les voy a ir dando algunas recomendaciones de otros libros para que ahí ustedes estudien. Por cada unidad va a haber un examen parcial, ¿sí? Entonces, el promedio del examen parcial o de los exámenes parciales va a ser tu calificación del ordinario. Si no apruebas, pues hay un extraordinario. Ya sabes la mecánica, ¿no? Va a ser 80% examen y 20% tareas. Tareas para cada examen, para cada parcial, perdón. De esa manera se va a calcular. Entonces es 80% y 20%. Entonces, ahorita si nos desconecta la plataforma, ya no se vuelven a conectar, ya nos quedarían como 5 minutos, yo creo. Entonces, nos vemos mañana con los mismos datos de la sesión, ¿sí? Ya a lo mejor se encuentran que ya está la sesión abierta, pero son de los de 4 a 5 y media, o sea, tengo un grupo a las 4 y luego siguen ustedes. Entonces, si se conectan antes de las 5 y media, pues van a ver que está ocupada, que hay sesión, pero es de los otros alumnos, ¿no? Entonces me esperan un poco. Bueno, me esperan hasta la hora de clase, ¿no? Entonces, nos vemos mañana, la próxima clase, que es mañana, ¿no? Así es. Entonces, ya ahorita nos desconecta la plataforma y ya no se vuelvan a conectar. Dale, hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta Bueno, luego. Hasta hasta luego. luego, que Luego, estén bien. profesor. Si conocen a más de sus compañeros, díganle que ya estamos trabajando. Sí, profesor. Por favor, gracias. Gracias, profesor.